Agradezco exageradamente al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala la inmensa oportunidad que me han brindado de participar en esta Semana de la Contaduría, festejando el Día del Contador Público, que fue el día 25 de mayo. Para mí es sumamente agradable que me tomen en cuenta para este festejo, ya que durante 35 o 36 años ya casi de desarrollo profesional independiente, pues he tenido la oportunidad de trabajar en equipo con miles de contadores, de no únicamente establecer relaciones profesionales, sino de amistad profunda con miles de contadores públicos, y realmente mis mejores amigos, contra lo que pudiera pensarse, no son abogados, sino son contadores públicos, porque por el ejercicio de la profesión tengo contacto todos los días con contadores públicos. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema interesante titulado Responsabilidad de los contadores públicos ante las operaciones inexistentes. Previo a hablar del tema central, que es la responsabilidad de los contadores públicos, me gustaría hacer algunos comentarios relativos a las operaciones inexistentes. Bien, la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, que desafortunadamente ha proliferado en forma amplia a lo largo y ancho del país, pues es una conducta ilegal, delictiva, que desafortunadamente no tiene defensa ante las autoridades ni en los tribunales, toda vez que la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, pues evidentemente que esas operaciones inexistentes no tienen materialidad alguna, aunque quienes se encargan de llevar a cabo esa tarea ilícita pues expresen y aseguren a las personas que tratan de convencer para que incurran en ese esquema, ¿verdad? Aunque ellos digan que las facturas que comercializan tienen materialidad, etcétera, etcétera, que son defendibles, pues eso es totalmente falso, toda vez que no se puede tapar el sol con un dedo. Ya desde que se formuló la exposición de motivos allá por el año 2013, en donde se proponía la incorporación al Código Fiscal del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, en la exposición de motivos el Ejecutivo Federal hizo un retrato hablado muy certero de los factureros, de las personas físicas y morales que se dedican a la actividad ilegal y delictiva de comercializar estos comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Y brevemente quiero hacer un pequeño recorrido de ese retrato hablado que se plasmó en esa exposición de motivos. Hablaremos en primer lugar de las personas morales y después brevemente de las personas físicas. Normalmente las personas morales que se dedican a comercializar comprobantes que amparan operaciones inexistentes tienen una existencia breve de 1 año, año y medio, 2 años en donde están operando, y luego para que el fisco les pierda el rastro, pues dejan de operar, suspenden actividades, y esta persona moral es sustituida por otra persona moral que va a seguir comercializando esos comprobantes. Desde luego, lo primero que llama la atención a la autoridad fiscal, entre otras cosas, es que estas empresas, estas personas morales, dejan de operar estando en la cumbre. Esto es, todavía en esta semana se comercializaron millones de pesos de facturas por parte de esta facturera, y de pronto, de un día para otro, dejan de operar, a pesar de que el día de ayer todavía se comercializaron, por decir algo, 7 millones de pesos. Hoy ya no comercializan ninguna factura, porque hoy empieza una nueva persona moral
que sustituye a la anterior. Obviamente ningún negocio serio, ningún negocio real, ¿verdad?, deja de operar en el mejor momento de su vida. Entonces el hecho pues de que estas personas morales de la noche a la mañana dejen de facturar, pues es un indicio de que esa empresa pues está expidiendo comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Por otro lado, estas empresas factureras en muchas ocasiones no son sociedades anónimas de capital variable, sino utilizan otros esquemas como la SDRL, DCB, etcétera. Otras personas morales antes, hoy ya se puede tener cualquier capital social, incluso en las sociedades anónimas, pero antes esas otras figuras societarias no tenían un mínimo de capital social que debieran tener para operar, y entonces muchas de esas factureras pues tenían un capital social de 15,000 pesos, de 20,000 pesos, a pesar de que estaban comercializando comprobantes que amparan operaciones inexistentes al mes por cifras verdaderamente millonarias. Obvio es que una persona moral con un capital social ínfimo de 5,000, de 7,000 pesos, pues no tiene la capacidad material, económica para proporcionar bienes y servicios en montos millonarios como lo hacen las factureras. Ahí tenemos otro foco rojo que sirve de alerta a las autoridades fiscales. Por otro lado, aparte de que la empresa no tiene capital social ni patrimonio, ¿verdad?, adicionalmente los socios que la conforman y el representante legal pues son personas que no tienen estudios, que no tienen profesión, que no tienen patrimonio, son personas realmente sencillas. Normalmente los factureros sorprenden a personas humildes para utilizarlas como socios o representantes legales de estas personas morales, ¿verdad? Y esto evidentemente lo sabe a la perfección el Servicio de Administración Tributaria. Como ustedes saben, desde el sexenio pasado en el SAT, en la plataforma del SAT, hay un sistema de minería que permite que la autoridad tenga información en tiempo real de todos nosotros, de todos los mexicanos, aún los que no están inscritos en el RFC con actividad grabada. Gracias a la CURP, el SAT conoce perfectamente toda la actividad económica de nosotros. En ese sistema de minería, simplemente introduciendo nuestra CURP, aparece toda nuestra información. Saben si estamos o no inscritos en el RFC, si estamos inscritos con qué actividad, en qué régimen, si estamos obligados a presentar declaraciones, si las presentamos o no, si las presentamos, cuáles son los ingresos que declaramos, pero también cuáles son los impuestos que pagamos. Entonces la autoridad sabe perfectamente que los socios y el representante legal de estas personas morales pues no tienen bienes, y muchas veces las personas, las factureras, los dueños del negocio utilizan a las mismas personas como socios y representantes legales en muchas empresas. El otro día apenas escuchaba yo una presentación de un despacho que pretende comercializar, ahora con las reformas al outsourcing, pretende comercializar un esquema que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene sustento, pero bueno, a través del cual ofrece a las grandes empresas reducir la carga laboral y fiscal de ellos, ¿verdad? Hablaba de que ellos tienen 23 personas morales, ¿verdad? En este momento 23, pero seguramente hace 2 años tenían otras 23, y hace 7 años otras 23, y en 2 años tendrán otras 23, y desde luego muchos de esos socios de las personas morales y representantes legales pues se repiten en varias empresas. Entonces eso lo conoce perfectamente el SAT, máxime que desde el año pasado todas las personas morales, ahora a partir de este año incluso las sociedades y asociaciones civiles, todos deben estar informando permanentemente al SAT de todos los movimientos que haya en socios, asociados y representantes legales. Entonces, pues obviamente el SAT sabe que una persona física específica es socio de 7 o de 20 empresas,
¿verdad? Y además sabe, de acuerdo a su sistema de minería, pues que no tiene patrimonio, que no tiene inmuebles, que no tiene vehículos, que no tiene cuentas bancarias. Entonces se da cuenta de inmediato de que son prestanombres, ¿no? Estas personas morales, decía yo, no tienen patrimonio, pero además otro dato importante es el de que a pesar de que todos los días manejan millones de pesos, porque un requisito para que la factura sea deducible es que se pague por medios bancarios, transferencia o depósito, ¿verdad? Lo cierto es que todas las noches esa cuenta bancaria que manejó en el día millones de pesos, en la noche tiene un saldo muy cercano a 0 pesos, 0 centavos, porque el contribuyente cobra por la expedición de la factura y casi de inmediato saca todo el dinero para retornarle al que compró la factura la devolución de todo el dinero excepto la comisión que cobra, y esa comisión el mismo día se traslada al dueño del negocio, al realmente facturero, ¿no? Entonces, pues eso no ocurre en una empresa normal. En una empresa normal se maneja dinero siempre, pero bueno, pero el saldo, hay entradas y salidas de dinero, pero pues todas las noches en el banco hay 100,000, 1,000,000, 800,000, 600,000, nunca se queda la cuenta de un contribuyente prácticamente en ceros. Lo que sí ocurre con las cuentas bancarias de los factureros, que a pesar de manejar millones de pesos, en las noches las cuentas están prácticamente en ceros, ¿verdad? Desde luego, algunos de ellos comercializan bienes, según facturan la venta de bienes, pero el SAT sabe perfectamente que esos bienes que se están vendiendo nunca se adquirieron, porque el SAT tiene las facturas de compra y las facturas de venta de todos nosotros, y estos factureros expiden facturas de venta de bienes, pero no recibieron facturas de compra de esos bienes. Entonces pues el facturero vende lo que no tiene, o lo más frecuente es que sean facturas que amparan servicios profesionales o servicios inexistentes, ¿verdad? Y entonces está expidiendo comprobantes que amparan servicios profesionales, servicios contables, servicios de mercadotecnia, de publicidad, de ingeniería en pozos petroleros, etcétera, etcétera. Pero resulta que los socios no tienen ninguna profesión, el representante legal tampoco, no tienen trabajadores que sean contadores, abogados, administradores, publicistas, y entonces, bueno, pues evidentemente sus operaciones amparan totalmente operaciones inexistentes. Por otro lado, casi nunca tienen trabajadores, y cuando tienen trabajadores tienen uno o dos, no especializados, no con conocimientos específicos en una materia. Y resulta que el día de hoy facturaron a clientes de Chihuahua, de Coahuila, de Oaxaca, de Nuevo León, de la Ciudad de México, de Puebla, de Querétaro, ¿verdad? Y además, aparte de que facturaron a clientes radicados en todo el país, pues facturaron conceptos totalmente diferentes, ¿no? A algunos le facturaron servicios contables, a otros servicios administrativos, a otros servicios de publicidad, a otros probablemente viajes de grava, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es posible que una empresa que tiene dos socios, un representante legal, que no tiene empleados o que tiene uno o dos, hoy pudo hacer tantas cosas en todo el país? Hoy pudo dar asesoría fiscal en Chihuahua, pudo dar asesoría contable en otro lugar, asesoría en administrativa en otro, asesoría laboral. Entonces, evidentemente, todo esto no tiene ninguna lógica, ningún sustento, y la autoridad, con todas las bases de datos que hoy maneja, fácilmente detecta cuando está en presencia de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Por otro lado, la comisión, la modesta comisión que cobran, modesta digo porque comparado con el 30% del impuesto sobre la renta que deben pagar y el 16% de IVA que deben pagar, simplemente en un comprobante fiscal de 100,000 pesos, masiva, 116,000 pesos, ¿verdad? El facturero tendría que pagar 46 pesos.
30 de IVA, 30 de ISR, 16 de IVA, ¿verdad? Y cobra una comisión, pongamos que es una comisión del 5%, de 116,000, el 5% vienen siendo 5,500, no sé si me pudieran decir la cantidad exacta, pues con esos 5,500 no pueden pagar los 46,000 pesos que incluyen el impuesto sobre la renta y el IVA, motivo por el cual estos factureros no pagan impuestos. Sí es cierto que muchas veces utilizan el esquema de carrusel, en donde la empresa que da la cara a los compradores de facturas, ¿verdad?, supuestamente factura de casi el mismo monto a otra empresa también facturera, y esta a otra, y esta a otra, de tal suerte que salen tablas, no hay que pagar impuesto porque prácticamente lo que cobraron también lo devengaron. Bueno, pero estos pagos que hacen pues también están soportados con facturas que amparan operaciones inexistentes, y la autoridad no está a ras de piso, no está como nosotros a ras de piso, sino la autoridad está encima de nosotros y por lo tanto tiene un panorama completo de todo lo que ocurre y conoce todos los movimientos de dinero, ¿verdad? La autoridad tiene niveles 40 incluso, en donde no nada más sabe cómo nos comportamos nosotros, sino también nuestros proveedores y clientes directos, y sabe cómo se comportan ellos y ellos y ellos y ellos, de tal suerte que la autoridad tiene una visión totalmente amplia, ¿verdad? Y fácilmente detecta pues cuando una empresa es facturera y vende facturas que amparan operaciones inexistentes. Lo mismo ocurre con la persona física, una persona física que no tiene patrimonio, que no tiene estudios, y de pronto esa persona física pues hace de todo, y además sin trabajadores. Lo mismo da asesoría fiscal que contable, lo mismo vende equipo médico, que vende vende también material para construcción. Lo mismo lo hace en Puebla, que en Chihuahua, que en Torreón, ¿verdad? Y además vende cosas que nunca compró, y además da servicios respecto de los cuales él no tiene preparación profesional o técnica. Y entonces pues la autoridad fácilmente detecta cuando hay una comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Desde luego los factureros tratan de convencer a sus clientes diciéndoles que se puede demostrar la materialidad de esas operaciones, y para eso, sobre todo tratándose de la prestación de servicios, pues inventan legajos de este grueso, ¿verdad?, con información que bajan de internet, arman ahí un archivo enorme que supuestamente eso ampara el servicio por el cual están comprando esa factura y pagando ese precio, ¿verdad? Pero evidentemente ese legajo no aporta nada al que hizo el pago. Esto es, yo compro una factura, pago 1,000,000 de pesos, y el día que a mí me revisan, no, pues vamos a demostrar la materialidad. El que me vendió la factura me manda un legajo de este vuelo, ¿verdad?, con supuesta información técnica, que es por lo cual yo pagué 1,000,000 de pesos, pero cuando leemos ese legajo, pues no habla de mi empresa, no me dio ninguna solución, y además lo que ahí dice no se llevó a la práctica en mi negocio, ¿verdad? Y entonces no hay sustancia económica tampoco, no hay razón de negocios, porque entonces queda evidenciado que yo no recibí ningún beneficio económico por ese trabajo que me costó 1,000,000 de pesos, y el único beneficio que yo obtuve fue el de reducir la base gravable del ISR con esa deducción, y el de pagar menos impuesto al haber acreditado el IVA que me trasladaron en ese comprobante que ampara operación inexistente. Y entonces pues no hay ninguna defensa. De hecho, cuando se aportan ante la autoridad o ante un tribunal esos legajos que supuestamente acreditan la materialidad de las operaciones, pues incluso nos pueden acusar de un delito de fraude procesal, porque evidentemente estamos ofreciendo documentos falsos, documentos artificialmente elaborados, que pretenden acreditar la realización de un servicio que nunca se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, pues,
Esos esquemas, aparte de que son ilegales y son delictivos, no tienen defensa. Son esquemas muy rupestres, muy rústicos, muy elementales. Por eso los factureros, aunque entre ellos se digan fiscalistas, y luego cuando quieren convencer a un cliente, llevan a un muchachito ahí, le ponen un traje de marca, le ponen su corbatita, su buen portafolio, ahí dicen, él es el fiscalista del grupo, ¿verdad? Pero pues si realmente fueran fiscalistas, no venderían esos esquemas agresivos de evasión fiscal. Entonces, pues, ese sería el preámbulo que nosotros diríamos sobre las operaciones inexistentes. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad del contador en las operaciones inexistentes? Bien, una vez que un contribuyente ya adquirió un comprobante que ampara operaciones inexistentes, una vez que ya lo tiene en su poder, que ya le enviaron el PDF y el XML, ¿verdad? Bueno, pues ese comprobante tiene que, para poder deducirlo y acreditarlo, pues tiene que, en primer lugar, pues registrarlo en contabilidad, ¿verdad? Y aquí la primera pregunta que surgiría es, ¿quién hace el registro contable de ese comprobante que ampara operaciones inexistentes? Pues evidentemente el contador. Ese comprobante fiscal tiene que tomarse en consideración al elaborarse las balanzas de comprobación, el libro diario, el libro mayor, tratándose de personas físicas, el libro de ingresos y egresos, y quién elabora las balanzas de comprobación, las pólizas, el libro diario, el libro mayor o el libro de ingresos y egresos, pues evidentemente el contador público. Una vez que ya se acerca el momento de presentar una declaración donde se va a acreditar o se va a deducir ese comprobante que ampara operaciones inexistentes, bueno, lo primero que tiene que hacer el contador es un papel de trabajo para el llenado de la declaración, que puede ser mensual de IVA, mensual de pago definitivo de IVA, provisional de ISR, ¿verdad? O la del ejercicio del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y en este sentido, pues al elaborar el papel de trabajo, seguramente se va a tomar en cuenta ese comprobante que ampara operaciones inexistentes. Y repito la pregunta, ¿quién elabora ese papel de trabajo donde se toma en consideración la factura que ampara operaciones inexistentes? Pues otra vez el contador. Una vez que ya se hizo el papel de trabajo, bueno, pues hay que elaborar la declaración en la plataforma del SAT. Se mete uno a la página del SAT, empieza uno a llenar la declaración, llegamos a las deducciones. Obviamente, si dentro de las deducciones se incluye el monto del comprobante que ampara operaciones inexistentes, como la declaración es elaborada por el contador, bueno, pues es el contador el que incorpora en la declaración ese comprobante que ampara operaciones inexistentes. Si estamos hablando de la declaración mensual de IVA, cuando estamos elaborando la declaración mensual de IVA y llegamos al IVA acreditable, bueno, pues hay que poner una cantidad de IVA acreditable, y si esa cantidad incluye el IVA acreditable trasladado, el IVA trasladado en el comprobante que ampara operaciones inexistentes, bueno, pues es el contador el que está tomando en consideración ese comprobante que ampara operaciones inexistentes al momento de llenar la declaración. ¿Sí está claro? Se envía la declaración y ya está, pues ahora sí, consumado el delito por usar comprobantes falsos. Aquí me gustaría compartir con ustedes el código fiscal en el artículo 108, 109. Que nos dice que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal ¿Cómo le hago aquí para quitar esto tantito? ¿No se puede? Ajá. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien, primero,
consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas. Bien, una deducción falsa es una deducción amparada o soportada por un documento falso. Y un comprobante que ampara operaciones inexistentes, pues es un documento que ampara, operaciones inexistentes es un documento falso. Precisamente el artículo 113 bis nos dice lo siguiente: se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Aquí las expresiones operaciones inexistentes, operaciones falsas y actos jurídicos simulados se utilizan como sinónimos, de tal suerte que una operación inexistente al mismo tiempo es una operación falsa y al mismo tiempo es un acto jurídico simulado. ¿Sí está claro? Entonces, por eso un comprobante que ampara operaciones inexistentes o falsos, consecuentemente es un documento falso, y si ese documento falso se deduce, entonces se configura el delito de consignar en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas, ¿verdad? Entonces, quien deduce en su declaración de ISR comprobantes que amparan operaciones inexistentes, comete este delito equiparable a defraudación fiscal, que se sanciona con las mismas penas del delito de defraudación fiscal. Pero en el artículo 108, séptimo párrafo, inciso A, se dispone que el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se originen por, inciso A, usar documentos falsos, usar documentos que amparan operaciones inexistentes. ¿Sí está claro? Como el delito es calificado, el octavo párrafo claramente nos señala que cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. El artículo 108 en su cuarto párrafo señala que el delito de defraudación se sancionará con las penas siguientes: con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.280 pesos, ¿verdad? Pero si el delito fue calificado por haberse deducido de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, por haberse efectuado deducciones falsas, la pena se aumenta con una mitad, y en este caso, si el monto de lo defraudado no excede de 1.734.280 pesos, la pena sería de 4 meses y medio a 3 años de prisión. La fracción 2 nos dice que el delito se castigará con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.734.280 pesos, pero no de 2.601.410 pesos. Sin embargo, si el monto de lo defraudado excede de 1.734.280 pesos, pero no de 2.601.410 pesos, pero la conducta delictiva fue efectuar deducciones falsas, amparadas con comprobantes que amparan operaciones inexistentes, en este caso la pena de prisión sería de 3 años a 7 años y medio. Y por último, la fracción tercera nos dice que el delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2.601.410 pesos, ¿verdad? Sin embargo, si el monto de lo defraudado es mayor de 2.601.410 pesos, pero la conducta delictiva es efectuar deducciones falsas amparadas con comprobantes que amparan operaciones inexistentes, en este caso la prisión sería de 4 años y medio a 13 años y medio de prisión.
Quiero comentarles que el último párrafo de este artículo 108 señala que para los fines de este artículo y del siguiente, que habla de las conductas equiparables a defraudación fiscal, se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Esto, en pocas palabras, significa que el monto de lo defraudado es el importe histórico de los impuestos que se dejaron de pagar como consecuencia de la comisión del delito de defraudación fiscal. Para que nos quede un poquito claro, vean ustedes, en la fracción tercera, cuando la prisión es de, si hay facturas compradas, la prisión sería de 4 años y medio a 13 años y medio de prisión. El monto de la defraudada tendría que ser mayor de 2.601.410 pesos. Esto significa que el IVA y el impuesto sobre la renta omitidos, el monto histórico tendría que ser de 2.601.410 pesos. Esto significa que, permítanme tantito, si nosotros, por ejemplo, si un contribuyente compra al año facturas por 6 millones de pesos, masiva, que serían 6 millones por 1.16, él estaría pagando 6.960.000 pesos. Bien, 6 millones de pesos. El 46% que incluye el 30% de ISR si es persona moral y el 16% de IVA, nos daría como impuesto omitido 2.760.000 pesos. Ese sería el monto de lo defraudado, motivo por el cual la pena aplicable sería de 4 años a 13 años y medio de prisión. Simplemente comprando al año facturas de 6 millones de pesos masiva. Desde luego, desafortunadamente, en el país hay, pues yo creo que millones de contribuyentes que al año compran más de 6 millones de pesos masiva por concepto de facturas. De tal suerte que sobre millones de mexicanos en este momento pesa ese grave peligro de que el día de mañana puedan no nada más hacerse acreedores a un crédito fiscal cuantioso, enorme, sino que algunos de ellos que no tengan la solvencia para pagar esos créditos fiscales, incluso puedan ir a prisión, ¿verdad? Entonces, ahora, tratándose del IVA, pudieran darse dos situaciones. El artículo 109 nos dice que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Bien, aquí la pregunta que yo les haría, estimados contadores, es: ¿en qué casos un contribuyente obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal? Quiero aclararles que ni siquiera la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es la que formula querellas por delitos fiscales, ni la Fiscalía General de la República, ni el Poder Judicial de la Federación tienen perfectamente claro en qué casos un contribuyente obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. No lo tienen claro,
no lo tienen claro. Por eso la Procuraduría Fiscal de la Federación, cuando formula querellas, la Fiscalía General de la República, cuando pone a disposición del Poder Judicial una carpeta de investigación por defraudación fiscal, y los jueces federales, cuando dictan sentencias recaídas a procesos por el delito de defraudación fiscal, como no tienen claro en qué casos un contribuyente obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, esas tres autoridades, Procuraduría Fiscal de la Federación, Fiscalía General de la República y Poder Judicial de la Federación, normalmente dicen que, en pocas palabras, que el contribuyente omitió impuestos, motivo por el cual obtuvo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. ¿Sí está claro? Esa es la forma en que se expresan las autoridades. Toda vez que el contribuyente, como consecuencia de la conducta delictiva, omitió 40 millones de pesos, ¿verdad? Eso provocó que ese contribuyente obtuviera un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y eso es totalmente falso. El artículo 108, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que define en qué casos se comete defraudación fiscal, nos dice que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, fíjense bien, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución, u otra cosa muy diferente, obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. De tal suerte que el delito de defraudación fiscal es un delito que requiere de la realización de una conducta delictiva. Las conductas delictivas que configuran defraudación son dos. Una es engañar al fisco y la otra es aprovecharse de un error del fisco. Aprovecharse de un error del fisco, ¿sí? Entonces yo puedo cometer defraudación si engaño al fisco, o puedo cometer defraudación fiscal si me aprovecho de un error del fisco. Son conductas totalmente diferentes. Pero el delito de defraudación fiscal también exige un resultado, que como consecuencia de engañar a la autoridad o de aprovecharme de un error se produzca un resultado, y también se pueden producir dos resultados diferentes. Uno de ellos, el resultado puede ser que se omita total o parcialmente el pago de una contribución. Ese es un resultado. Y otro muy diferente, que nada tiene que ver con la omisión de impuestos, es que se obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. El fisco, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial no distinguen, no tienen claro esto, y entonces utilizan como sinónimos y concluyen que el contribuyente omitió impuestos, motivo por el cual obtuvo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, pero eso es totalmente falso. Vamos a ver lo que dice el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, que nos aclara qué es obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Vamos a ver qué dice este artículo 76, que nos dice en qué casos se obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Bien, estamos ya en el artículo 76. Nos vamos al cuarto párrafo. 5. Sexto párrafo. El sexto párrafo lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo vean. Nos dice lo siguiente: también se aplicarán las multas a que se refiere este precepto cuando las infracciones consistan en devoluciones, acreditamientos o compensaciones
indebidos o en cantidad mayor de la que corresponde. En estos casos las multas se calcularán, óiganlo bien, véanlo bien, sobre el monto del beneficio indebido. Entonces, pues, en términos del sexto párrafo del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, se obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal cuando el contribuyente realiza devoluciones, acreditamientos o compensaciones indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda. De tal suerte que si yo, gracias a las facturas que compré, a las facturas que amparan operaciones inexistentes que compré, en tratándose del IVA, yo tengo un saldo a favor, pero ese saldo a favor se sustenta en las facturas que amparan operaciones inexistentes que compré, ¿verdad? Si yo solicito la devolución de ese saldo a favor que se sustenta en operaciones inexistentes, yo estaré cometiendo el delito equiparable a defraudación fiscal previsto en el artículo 109 fracción cuarta, ¿verdad? Ya que gracias a las facturas falsas yo estoy obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal al obtener la devolución de un saldo a favor que se sustenta en facturas compradas. Lo mismo ocurre si ese saldo a favor no pido la devolución, pero lo compenso, ¿verdad? Entonces también estoy obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, ¿verdad? Porque yo estoy compensando una cantidad indebida, una cantidad mayor a la que me corresponde, y esa cantidad indebida o cantidad excesiva se sustenta en facturas compradas que amparan operaciones inexistentes. ¿Sí está bien? Y también, si yo el IVA trasladado en ese comprobante fiscal lo acredito en mi declaración mensual de pago definitivo de IVA, ¿verdad? Como estoy haciendo un acreditamiento indebido o en cantidad mayor de la que me corresponde, apoyándome en un comprobante que ampara operaciones inexistentes, en este caso, legalmente y de acuerdo al sexto párrafo del artículo 76 del Código Fiscal, el contribuyente estaría obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Por eso, cuando el contribuyente deduce una factura falsa, está cometiendo el delito de defraudación fiscal previsto en el artículo 109 fracción 1, porque está realizando una deducción indebida, una deducción falsa. Pero cuando el contribuyente acredite en su declaración mensual de IVA definitivo el IVA trasladado en un comprobante falso, entonces está cometiendo el delito en IVA, el delito de defraudación fiscal equiparada, pero es en el artículo 109 fracción cuarta, que consiste en simular uno o más actos o contratos, la factura comprada, obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal al acreditar indebidamente o al acreditar en exceso un IVA apoyándose o amparándose en las facturas compradas. ¿Sí está claro? Aquí la pregunta sería: ¿quién realiza las solicitudes de devolución, los trámites de las devoluciones? ¿Quién realiza las compensaciones? ¿Quién presenta el aviso de compensación? ¿O quién llena la declaración mensual de pago definitivo de IVA, donde se acredite el IVA trasladado en una factura comprada? Pues otra vez el contador. ¿Sí está claro? Entonces, ahora vámonos a ver el artículo 85, ¿verdad? Para ver quiénes son responsables de los delitos. Artículo 85 del Código Fiscal de la Federación. Bien, no es el 95, perdón. 95.
Bien, vamos a crecer un poquito el artículo. Bien, son responsables de los delitos fiscales quienes, vámonos directamente a la fracción 2. Realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. El delito es consignar deducciones falsas. ¿Quién consignó la deducción falsa en la declaración? El contador. Entonces, fíjense bien cómo no nada más son responsables del delito los contribuyentes que cometen el delito y que se benefician económicamente con el producto de la defraudación. No. En el artículo 95 se establece claramente quiénes son responsables de los delitos fiscales, aunque no se beneficien del producto de la defraudación fiscal. ¿Sí está claro? Y están entre ellos en la fracción 2, quienes realicen la conducta o el hecho descritos en la ley, ¿verdad? Y desde luego el papel de trabajo para el llenado de las declaraciones y las declaraciones de impuestos normalmente son elaboradas por el contador público, de tal suerte que para la autoridad el contador público es el que realiza la conducta o el hecho descritos en la ley. De ahí la importancia de que los contadores públicos únicamente se vinculen profesionalmente y laboralmente, laboralmente con contribuyentes, decentes